Buenos días, culés. Bienvenidos al canal de Carpetas Blaugranas. Otra vez, como cada jueves, con Martín en Abriendo Carpetas. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Andy, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Y esta semana toca hablar. A ver, hay muchas cosas de las cuales se podría hablar, pero toca hablar de lo más importante, que es el adiós de Busquets a final de temporada del Fútbol Club Barcelona. Primero, no sé tú, que querría hablar más del jugador en sí, de toda su carrera, no de los últimos tiempos. ¿Para ti qué representa Busquets? ¿Y qué te ha Para, parecido este anuncio? para mí, la verdad que ha sido quizás el más fuerte de los últimos años, porque es que esto ya te hablo de un terreno personal, ¿no? Porque Busquets para Ujú. mí, el otro día dije que seguro en mi top 3 no, para mí seguro que, ahora que reflexionando un poco, seguro que debe ser mi jugador favorito de toda la historia, o sea, en Sí. general, sí, a mí, o sea, uno por la estética y dos por lo que representa en el juego, ¿no? Porque es que se le Mm. infravalora demasiado en lo defensivo y lo importante que es, o sea, para lo que es un privilegiado para lo futbolístico en la inteligencia, ¿no? O sea, en ese Sí, sí. sentido. Y la verdad que es que pesa bastante, va a pesar bastante. Y el Barça creo que de todos los capitanes y, bueno, y todas las leyendas, creo que probablemente va a ser el reemplazo que después hablaremos. Va a ser muy difícil que llegue a esa altura, bueno, en general de todos, pero va a ser quizás la posición más difícil, ¿no? Y vamos a tener que tener más Sí, sí, cuidado sí. a la hora de reemplazarla. Es que es un perfil tan específico y que marca tanto el estilo de un equipo que va a ser muy, muy complicado. Y para mí, pues como tú, prácticamente diría top 3 top 4 de mis jugadores favoritos. Están Messi y Iniesta seguramente, que son mis dos favoritos desde siempre. Luego Mm. Xavi y Busquets están ahí. Es que, como dices, jugador brutal, infravalorado por, sobre todo yo diría que los estamentos como de premios en el mundo de fútbol. Creo que nunca ha sido nominado en el Balón de Oro, por ejemplo, que me parece una absoluta barbaridad, porque es el mejor pivote que he visto nunca. Pero bueno, para mí, yo era de los que decía que me hubiera gustado que renovara un añito más, pero ya lo hablaremos más adelante, al final del vídeo. Porque sí, es que como dices tú, defensivamente, posicionalmente, y no sé, es que es un jugador fabuloso que va a ser muy difícil encontrar un reemplazo, como dices. No sé Sí, la verdad que es que... tú. Sí, sí, dime, Dale, dime. dale. No, no, dime tú. No, que justamente con qué característica tú te quedarías más de Busquets, algo que digas, "Buah, eso es lo que realmente lo hacía único". Es que creo que lo que más lo define a su mejor característica es eso de lo que comentó Xavi en la entrevista, creo que es con La Vanguardia, que es el Ujú. defender en bloque. Y a la hora de Mm. cerrar esos espacios en presión alta, o sea, a eso me refiero con el que es un privilegiado en cuanto a la inteligencia futbolística. Es que sabía perfectamente, o sea, leer cada acción a la hora de presionar alto. Ni, o Sí, sea, sí, no tenemos que ir más lejos que el día de la Supercopa, por ejemplo, el sí, 0-1, sí. el 0-1 de Gavi viene de él, de un pressing ahí a Camavinga, la recupera y bueno, es que es eso. Obviamente que, a ver, la mayoría también nos quedamos con la estética, ¿no? Porque es que Sí, esa manera de esconder el balón y es que lo hacía ver tan fácil, esos jugadores sí. que lo hacía ver tan fácil y un jugador así plástico, ¿no? O sea, que estéticamente lo hacía muy bien, Una pero bueno, sí, elegancia una de. pena. Sí, elegancia, Sí, de parecer eso de que mismo. iba a cámara lenta casi. Sí, no, literal, claro. O sea, y al final es un jugador que nunca vivió de su físico, nunca para una posición que es que a lo largo de los años siempre el pivote defensivo se ha caracterizado por un jugador más físico, o sea, que roba mucho Sí, más sí. balones, o sea, y cuando Busquets, o sea, justo leía la estadística el otro día que pese a tú lo ves físicamente y dices, ¿esto qué es? O sea, nunca desarrolló nada, y Sí. nunca se perdió, o sea, se perdió creo que 18 partidos en las Eso yo 15 te iba a temporadas. comentar. O sea, es increíble Sí. cómo que sea En eso, ¿no? realidad, a eso yo también le llamaría físico privilegiado. No en También. la potencia, no en la velocidad, pero perderse tan pocos partidos a lo largo de una carrera es algo totalmente insólito. Sí, no, es que yo sabía que es que no se había perdido tantos, pero nunca, 18 claro, como dice 18 a lo largo de 15 años, dices, te choca sobre todo por su Claro. físico, ¿no? Sí, sí. Es que es impresionante. O sea, jugadores de ahora que están en el Barça, yo qué sé, Pedri mismo ya se ha perdido más partidos en su carrera que en toda la carrera de Que Busquets. Busquets, claro, literal esta temporada, sí, o sea, y es así, pero bueno, la verdad que, bueno, o sea, la verdad que todo este proceso de la renovación, de la salida, ha sido, porque claro, yo
hace meses lo veía más fuera. Después Mm, decía, no, yo creo que va a renovar. Y ahora de pronto sí, no, va a salir. O sea, es un poco, el proceso en general ha sido bastante así largo, pero bueno, sí, ya lo sabemos. Y bueno, a partir de ahora es quedarnos con lo bueno, ¿no? Quedarnos con lo bueno y ya lo malo, pasar página de ello sí, sí. y bueno, es Hay eso. que quedarse con los títulos, con el espectáculo, con prácticamente el arte que hacía en el campo. Y recordemos el palmarés de Busquets, más de 600 partidos con el equipo, 31 títulos, dentro de poco 32, si no hay una hecatombe con esa liga. 9 ligas, 3 Champions, es que es una barbaridad. No sé si habrá muchos jugadores que se lleguen a acercar algún día a su palmarés, más allá de los que son Messi, Xavi, Iniesta y estos jugadores de esa generación. No, claro, ya ha marcado también una referencia. Por ejemplo, hoy todos consideran a Rodri quizás el mejor pivote defensivo que hay en el Ujú. mundo, pero o sea, ¿por qué es? Porque ¿quién nos recuerda? Es a Busquets, o Exacto. sea, es así. Al final, él ha marcado eso, o sea, ese comienzo justo también desde que él sube al primer equipo y la verdad que sí, es una pena porque, claro, ves ya ahora que prácticamente ya no hay nadie de ese equipo tan glorioso, Mm. Sergi Roberto, de la Champions de 2011, el único que queda es Sergi Roberto. O Sí. sea, entonces, claro, bueno, es eso, pero también ya, en parte también ya es como, uno piensa y dice, ya, bueno, ya llegó la hora, ¿no? Para ya pasar Mm. página y seguir adelante. Sí, además es lo que dices de que realmente él ha reinventado un poco el molde del pivote moderno. Antes de Busquets era otro perfil y desde Busquets realmente en los grandes equipos que quieren tener el balón, el molde es Busquets. Sí, en general también, sobre todo, claro, la gente también se queda bastante con lo que dijo Riquelme de Busquets, o Mm, sea, del toque de balón de Busquets y la calidad mm, técnica de un pivote. Claro, tú ves pivotes, por ejemplo, como Casemiro, que es que él es otro perfil de pivote al que puede ser Busquets, pero técnicamente también, o sea, tiene elementos también técnicos sí, y ha incorporado también, creo que, como dices, el molde para que el pivote también incorpore esos elementos técnicos más allá de lo defensivo, ¿no? exacto. Entonces, en eso sí, es una referencia y bueno, ahora reemplazarle va a ser complicado, pero bueno, vamos a ver, ojalá que acierten con esa posición también. Sí, lo que está claro es que todos los que van a venir siempre van a tener la sombra de Busquets, siempre lo van a acabar comparando. Y la gente que lo ha ido criticando bastante estos años se va a dar cuenta realmente de lo que representaba Busquets y yo creo que sin ir más lejos la temporada que viene vamos a notar pues que ya no está en alguna forma. Y como dices, para reemplazarlo yo creo que no hay que buscar otro Busquets, yo ya lo he comentado, para mí no existe otro Busquets, sencillamente hay que intentar encontrar un perfil que se adapte al equipo y que permita al equipo funcionar bien, sin tener Sí, este objetivo de Busquets, 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 porque es al final imposible. también el Barça de Xavi también ha cambiado en ese sentido, o sea, como el fútbol en general ya no es, o Mm, sea, la gente cuando habla de que el fútbol no es lo que es hace 10 años, es evidente, ¿no? O sea, lo suyo es ir incorporando, o sea, mantener una idea base, pero ir mm, incorporando matices a medida que el fútbol va evolucionando. Y un nuevo Busquets probablemente no hay otro Busquets y no va a haber otro Busquets. Así mm, un privilegiado, como dicen, en lo físico y en la inteligencia, no. Y esto de comparar ahora de al siguiente pivote con Busquets es que me parece a mí absurdo porque es que al mm, final estamos comparándolo con el mejor pivote defensivo, si no es el mejor, que para mí lo es, de los mm. mejores seguro de la historia. Y en cada comparativa va a salir perdiendo. Es como Claro. comparar con jugadores con Xavi, Iniesta, Messi, o sea, al final, no, esto de comparar a mí nunca me gustó por eso mismo, que vas a perder, si vas a poner el listón así de alto, no vas a ganar nunca. Entonces, ahora ya recordar ese es lo bueno de Busquets y a partir de ahí encontrar un pivote, como dices, que pueda adaptarse al fútbol del equipo y a partir de ahí ya quedarnos con el buen recuerdo de Busquets, pero no siempre estar insistiendo en el, no, es que no es mejor que Busquets, que eso Mm. no va a pasar nunca. Sí, y a partir de aquí, ahora vamos a hablar del sustituto. Nosotros ya hicimos un vídeo hablando de un poco del mercado y de lo que necesitaba el Barça. Me parece que Sí, Gundogan pasa a ser una prioridad aún más absoluta, porque es un jugador que te puede funcionar bien en la base con Frenkie de Jong al lado, por ejemplo. Supongo que vas a coincidir conmigo aquí. Y después va a haber que ir al mercado también por otro pivote
que a mí, sinceramente, el que me gusta más por calidad-precio y que es factible es Amrabat. No sé qué piensas. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo soy soldado de Amrabat a más no poder, o sea, en ese sentido, porque, claro, yo Amrabat, claro, en el Mundial uno alucinó, pues, ¿no? Yo creo que todo el mundo alucinamos con el nivel que dio Mm, Amrabat en el Mundial. Pero claro, la pregunta era, ¿va a poder seguir manteniendo ese rendimiento a partir de entonces? Y claro, ahí es cuando la pregunta que muchos se hacen, y a partir de eso yo dije, bueno, vamos a ver qué tal es Amrabat, ¿no? Porque es mm, que yo dije, porque claro, cuando reanuda la competición, bueno, al final o sea, pasó el Mundial y al comienzo yo decía, bueno, sería un pivote ideal, pero no creía que era factible económicamente por el Mundial que había ujú, hecho. Además que yo decía, algún equipo de la Premier se lo va a llevar seguro, o sea, claro. y claro, uno va viendo la Fiorentina y la Fiorentina es un contexto diferente a lo que es Marruecos. Y yo de lo que he podido ver de la Fiorentina, Amrabat sigue dando un rendimiento, si no el mismo, muy parecido. Pero ¿qué sucede? Que es un contexto diferente. En Marruecos estás en un bloque bajo. Bueno, la mayoría de los partidos, porque el día de Mm, Francia yo recuerdo que Marruecos quiso llevar la iniciativa y aún así Amrabat brilló. Todos sí, nos sí, sí. quedamos con ese repliegue contra Mbappé y que lo sacó volando. Pero claro, la Fiorentina, a ver, no voy a decir que tiene ADN Barça como tal, pero o sea, a ver, tiene matices o cosas del Barça, o lo que Mm, quiere es ser el Barça, ¿no? Ese mm, ADN. ¿Y qué sucede? Que es que al final no tiene estos jugadores súper talentosos para ser ultra dominadores. Por eso es que el mm, contexto quizás se ve un poco más perjudicado y más resentido a Amrabat, pero yo, de lo que he podido ver, lo veo igual. ¿Qué pasa? Como te digo, sí, el sí. contexto es diferente y en cuanto a la Fiorentina se asemeja más a lo que puede ser en el Barça y Amrabat sigue rindiendo igual. Es que además a mí me parece que técnicamente es muy bueno. O sea, la gente no se da cuenta lo bueno que es para mantener la posesión y jugar bajo presión, justamente. A mí me Sí, dejó eso, alucinado en el Mundial. no solo en el Mundial, sino que o sea, el otro día viéndolo con la Fiorentina también, contra Mm, el Napoli, por ejemplo, o sea, la Fiorentina, por ejemplo, el otro día la Fiorentina le quitó el balón al Napoli, que todo el mundo habla del Napoli y lo bien que juega, el otro día mm, la Fiorentina le quitó el balón, y veías que Amrabat, claro, o sea, al final, otro perfil de Busquets, obviamente, no es comparable a Busquets, ¿por qué? Porque es que quizás es un jugador bastante más físico que Busquets, pero técnicamente, o sea, claro, Busquets era quizás la excelencia de lo técnico, pero mm, eso, cuando lo comparamos, si cuando ponemos el listón de la excelencia tan alto, pues claro, claro, un 8 puede parecer malo, pero Amrabat, exacto. o sea, no es para nada, técnicamente la gente que dice que es un tronco o un tuercebotas, yo digo, No, pero es que para nada. esto, o sea, no, lo que me demuestras es que nunca has visto a Amrabat en tu vida, o sea, Mm, ¿no? O sea, entonces, al final técnicamente esconde el balón de maravilla, como si midiera 1,70 y pesara 50 kilos, o sea, sí, sí, literal, sí. es como, o sea, ves cómo gira el balón y con una facilidad, también, desplazamiento en largo, también lo tiene, o sea, a la hora de dividir, también, o sea, para mí reúne, dentro de la situación económica actual, reúne lo que queremos en el pivote. Y Xavi le ha dado el visto bueno. Sí. Entonces, Y eso además, es lo que realmente importa. sí, y además yo creo que es un jugador que encajaría muy bien para hacer brillar aún más a Frenkie de Jong, para darle un poco más de libertad, que es a lo que Frankie le gusta realmente, poder conducir, romper líneas y tener más libertad. Sí, claro, porque además Amrabat en ese sentido es un gladiador y ves que lo da Mm, absolutamente todo en el campo. O sea, es un jugador duro y al final, como dices, tienes esa posibilidad de liberar a Frenkie de Jong, porque claro, la gente dice que Frenkie de Jong debería ser el pivote. A ver, yo creo que Frenkie de Jong es pivote, pero no pivote defensivo, si se me entiende, exacto. porque es que en lo defensivo conste que ha mejorado bastante, o Sí. sea, comparándolo con las temporadas anteriores, yo lo veo mejor defensivamente, pero Mm, igual hay momentos en los que le cuesta y además al final Frenkie de Jong es un artista, él es un director de orquesta, él tiene que mm, ir dirigiendo el balón y para quizás contrarrestar la técnica o la diferencia que pueda haber entre un Amrabat y un Busquets, ahí por lo menos tienes a Frenkie de Jong para exacto. también contrarrestar eso, porque técnicamente Frenkie de Jong sí es un 10, o sea, en ese sentido. Mm, Entonces, y además a mí lo que me ganó Amrabat fue lo que pasó en invierno. Eso de ponerse sí, en rebeldía claro. en la Fiorentina y bloquear todas las ofertas para ir al Barça, ofrecerle a la Fiorentina, oye, me voy y te pago mi salario del Barça. No sé, al final, Sí, sí, eso sí. a mí, jugadores que ves que quieres, porque pudo haber ido al Chelsea, pudo haber ido al Manchester United, había interés del Liverpool, pero él no quería ir al Barça y quiere venir al Barça todavía. Lo Mm, conté yo la semana pasada de que Amrabat sigue loco por ir al Barça. sí, sí. O sea, claro, al final
dentro de que no puedes ir a por el sueño que tiene Xavi, que es Subimendi. Todos sabemos que Exacto. él es el pivote que, o sea, le dices a Xavi Subimendi y le brillan los ojos. O A ver, es sea, que es buenísimo, Zubimendi, pero claro, también es aquí otro tiene perfil de una cláusula. Busquets. ¿Qué cláusula Ah, tiene? De 60 millones, ¿no? O algo claro, así. son 60 millones que la Real Sociedad se cierra. Uno que Subimendi, yo creo que Subimendi esta temporada con la Real en Champions, muy probablemente que vaya, no va a querer salir. Porque al final él Exacto. es de la Real, es un producto de la cantera. Y Mm. dos, la Real dice, o 60 millones de golpe o nada. Sí, sí, sí. Claro, tú no estás en una posición para pagar esos 60 millones. Lo Claro. hubieras estado si es que Tebas no hubiera creado la norma antipalancas, que ahí ya cuando te la crea, tienes este hueco de 200 millones y no puedes ir a por el sueño que era Subimendi, que Mm. muy probablemente de no haberse creado esta norma antipalancas, el Barça hubiera ido por Subimendi. Que hubiera llegado o Mm. no, eso ya es otra cosa, eso ya veríamos, pero claro, sabemos de que Xavi quiere a Subimendi y es el sueño que tiene él, pero ya que no puedes ir a por él, bueno, viendo de que Amrabat es una opción asequible por 25 o 30 millones, en lo económico no te va a pedir una ficha desorbitada, Mm. yo no veo mejores opciones en mercado actualmente, Sí, si sinceramente. se puede, es que hay que ser él. Yo iría, como te he dicho, prioridad absoluta, fichar a Gundogan. Y para mí la segunda prioridad, más allá de poder inscribir a las renovaciones, sería Amrabat directamente. La prioridad de mercado debe ser así. Las Sí, prioridades de mercado deben ser así. O sea, Gundogan es una oportunidad de mercado, es un lujo. Es un sí, lujo. exacto. Entiendo la edad, pero es que al final hay que ampliar ese fondo de armario y también hay Mm. momentos en los que, por ejemplo, se te cae Pedri, no tienes ahí a Gundogan, que no te diré que es el perfil exacto, pero también te puede dar lo creativo. O sea, Pero sí, Gundogan exacto. Es creativo y llegada al área. te puede dar un perfil, te juega bien de todo, Exacto. evidentemente. Si lo pones de interior, va a brillar más porque esa es su posición natural. Ahora, Mm. necesitas un pivote, tienes ahí a Gundogan. ¿Quieres a alguien un poco más adelantado con llegada? Tienes a Gundogan. O sea, al final encaja como anillo al dedo. Ha estado Mm. 7 años con Guardiola. Y de Exacto. ahí, a partir de entonces, Gundogan te va a venir para ampliar ese fondo de armario, incluso puede llegar a ser titular, y Sí, además también tienes que tener esa carta del pivote defensivo. Porque por más de que claro. Gundogan pueda jugar ahí, yo igual, en cuanto al pivote defensivo se refiere, yo creo que en lo defensivo Amrabat sigue siendo bastante superior. Claro, evidentemente. Sí, sí. Ujú. Entonces, sí. Yo creo que, claro, yo antes de saber que Busquets se iba, yo era de los que decía, es mejor renovarlo un año porque no vas a encontrar a alguien que te pueda rendir como él, porque no puedes ir al mercado. Busquets ha decidido irse porque, bueno, es lo que más ha preferido. Supongo que ganando 2 títulos, a mí me parece una muy buena idea retirarse ahora para irse bien. Pero claro, tienes que reforzarte sí o sí. Es que aquí tienes que hacer un esfuerzo. A mí me parece que tienes que fichar a Gundogan, a Amrabat si puedes, y hasta te diría que incorporar a Nico, a menos de que llegue una oferta por él, para que entre en la rotación y tener esta posición bien cubierta. Al final también te digo que el tema Busquets, mira, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, a ver, hubiera preferido que salga. Sí, o sea, si hubiera dependido de mí, hubiera preferido porque ya la relación con el barcelonismo está muy Mm, gastada. Y se le nota a él que es que hay esa tendencia, por ejemplo, a sí, que ni bien se juegue mal o se pierda, señalar a Busquets. Cuando, exacto. por ejemplo, el día del 0-4 del Madrid, se Mm, señaló bastante más a Busquets que a los demás, cuando yo te diría que, a ver, Busquets jugó mal el segundo tiempo. Sí, mm, como todos. O sea, yo no rescato a exacto. nadie ese día. O sea, al final, pero ¿qué pasa? Que Busquets, cuando el equipo es un desorden y entramos en ese juego de ida y vuelta, como él no es un prodigio físico, o sea, nunca lo ha sido, Mm, le va a costar bastante más. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido, para que él ya que no dañe más su imagen, creo, y que pueda irse como capitán levantando la liga, yo sí. creo que me parece bien. Y además, sabes que también hay un punto aquí que no se comenta mucho, que es que Busquets estaba entre el Barça y Arabia o Estados Unidos, Mm, porque sea un cual destino, o sea, pongámosle esos dos sí, polos, sí. ¿no? O sea, estamos contrastando el jugar en el Barça y competirlo todo y ser importante. Mm, Y por otro lado tenemos irte a Arabia, Estados Unidos, a bañarte de oro y competir bueno, a ver, que vas a competir con tu equipo. Sí, pero no es lo mismo. No es no, la no, presión, no es la evidentemente. misma. Entonces, claro, yo cuando pienso eso digo, claro, si tú estás en estos dos polos tan opuestos, realmente tú, o sea, el competir no sé hasta qué punto es tan prioritario, porque es que Mm, son extremos, mm, totalmente opuestos. Los mismos se puede decir por Messi.
Probablemente sí, pero seguro de que, bueno, también lo que sabemos es que Messi prefiere quedarse en Europa, pero hasta Claro. donde sabemos, esas son las únicas dos opciones que tiene. Mm, Entonces, claro, en ese sentido yo creo que el momento en el que ya lo deportivo pasa a un segundo plano, o sea, aquí necesitamos a jugadores que quieran competirlo al mm. máximo y quieran darlo todo. Y Busquets ya, normal, tiene una edad también, va a cumplir 35 años. Si tiene 35, no sé qué edad tiene. Entonces, Sí, va a cumplir yo treinta y creo, cinco en julio, creo. claro, entonces es normal que a esta edad ya tú pases en lo deportivo al segundo plano. Pero claro, en Mm, ese sentido, en clave Barça, yo creo que lo mejor ha hecho que dar ese paso al costado para, uno, no desgastar más su imagen y dos, para que pueda ya estar sí. tranquilo, Yo realmente. creo que va a conseguir irse como se han ido más o menos Xavi y Iniesta, que es levantando títulos importantes y con un buen homenaje que no siempre es fácil hacer eso con las leyendas de un club. No, claro, y al final yo creo que se puede ir por la puerta grande él, ¿no? Porque Mm, cuando se fue Xavi, se fue Xavi, o sea, el homenaje fue a Xavi. Cuando se fue mm, Iniesta, el homenaje fue Iniesta. Entonces, claro, ahora se puede ir Busquets y el homenaje va a Busquets. Porque exacto. imagínate que hubiera vuelto, o sea, que vuelve Messi y se queda Busquets. Claro, el homenaje sería para ambos cuando, en mi opinión, yo creo que dada la importancia de Busquets, también merecía él su homenaje Sí. siendo él el foco. También Messi también merece el suyo, pero Busquets Ujú. con la importancia que ha tenido, ahora ya la puede tener y qué mejor manera de irse ganando la Supercopa y la Liga como capitán. Exacto. Y a raíz de eso, justamente antes de terminar el vídeo, ¿quién quieres que sea el capitán la temporada que viene? Porque hay un poco de debate en las redes, ¿no? De si va a ser por veteranía como siempre o si realmente va a haber un cambio. Mira, si de mí dependiera, para mí, y yo lo dije el día que Messi salió, el capitán debería ser Ter Stegen. O Ujú. sea, el día que Messi salió, yo recuerdo, lo primero que dije es, ahora que no, Messi no es el capitán, yo lo que haría, Ter Stegen debe ser el capitán. Mm. Ahora, sé que no depende de mí, pero te estoy diciendo que esto, si de mí dependiera, sería Ter Stegen el primero, el segundo Araujo, que no, tampoco creo que hay necesidad de explicarlo por todo lo que No, representa en el campo. Más allá de los gritos y tal, es un jugador que lo da absolutamente todo. sí. Y es un jugador que para mí tiene esa alma, ese carácter y además de la importancia en el equipo. Y de ahí, Mm. esas últimas dos plazas, yo diría que Pedri y Lewandowski. ¿Y por qué? Pedri, claro, la gente dice, Pedri, ¿cómo? Si es que él no es un gritón ni tiene ese carácter fuerte. Bueno, Para como mí es más Iniesta. por lo que representa. Es más por lo que representa Pedri en el campo. Porque es Mm. que dentro de él, el desorden y el caos, él es el que con su fútbol da esa pausa y da esa tranquilidad. Y Sí, también sí. es un referente. A nivel de imagen también. Y Lewandowski, bueno, es el líder espiritual del equipo por todo lo que significa. Entiendo que ha Mm. estado un año, pero también tiene alma de capitán y ves que así en ese sentido internamente ha levantado los ánimos de varios jugadores. Sí, 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 sí. Y Mira, entonces, yo ahora coincido al aquí, 100% contigo en el caso Ter Stegen y luego también te digo que en la realidad depende de cómo vaya. Si sigue Jordi Alba, yo creo que va a ser Jordi Alba el primer capitán, porque sí, no van a, sí, yo sí. creo que no van a cambiar el tema de veteranía, van a ser Jordi Alba, Sergi Roberto y después no sé, porque el siguiente más veterano en el equipo que es Ter Stegen y después Dembélé, creo. Dembélé, bueno, a ver, con toda la broma, yo, si me dices que Xavi hace a Dembélé capitán, entiendo que se somete a votación, pero si el día de mañana me dices que Xavi se le ocurre hacer a Dembélé capitán, no me sorprendería, a ver, No, no me no. sorprendería que Xavi sea capaz de hacerlo capitán. O Sí, sí, sea, sí, no me sí. sorprendería, pero a ver, entiendo también yo el sentido de que, a ver, con toda la broma de Dembélé se nota que es un jugador que haría en el vestuario y se Sí. nota que tiene importancia y tiene peso, Y que pero está, y que está comprometido. también, o sea, desde que llegó Xavi, Mm. o sea, es un pilar del equipo. Ahora también entiendo de que uno pueda pensar Sí. que también no es quizás la mejor idea tener a Dembélé de capitán, o No es sea, el mejor perfil. ahora, Ahora, si me dices que se hace que, o sea, Dembélé lo votan como capitán, yo seré el primero en apoyarle. O sea, sea quien sea el capitán realmente. O sea, el Sí, capitán sí. entiendo que es un elemento importante, pero al final, bueno, la realidad yo creo que... A ver, tampoco me sorprendería que Xavi toque un poco, o sea, toque un poco, o se toquen un poco en ese sentido, Ujú, porque yo creo que con Busquets, Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba no se tocaron el orden ni ujú, nada, porque de por sí la imagen de los cuatro ya estaba un poco desgastada con el ujú. barcelonismo.
Y yo creo que si tú ya les quitas la capitanía, vas a, Sí, sí. o sea, más gente se le puede tirar encima en ese sentido. No a Mm. Xavi, sino a los jugadores. Porque es que dices, ya Mm. no son capitanes, entonces, ¿para qué siguen aquí? Si es que no son ni Sí, sí, siquiera sí, sí, sí. capitanes. Entonces, yo creo que sí. Ojalá que, bueno, a mí me encantaría, como te digo, Ter Stegen, Sí. Araujo, Lewandowski, Pedri, Pedri, Lewandowski, bueno, los que sean realmente, pero esos. Ya veremos. Siempre, siempre interesante el Barça, el mercado de verano, todas las decisiones que van a haber. Estaremos aquí para contarlo y para comentarlo. Muchas gracias, Martín, por haber venido otra vez a este Abriendo Carpetas, manejando un poco a Busquets. Repito, el mejor pivote que he visto nunca yo, uno de mis jugadores favoritos. Y nada, nos veremos más adelante para más Barça en tiempo real.